Muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien ahí en casa. Bueno, vamos hoy a estudiar la palabra de Dios y vamos a dejar que sea hoy Dios quien nos hable. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por permitirme enseñar tu palabra. Yo quiero hoy pedir que tu Espíritu Santo sea quien hable hoy, que no sea yo, sino seas tú, precioso Espíritu de Dios, animando, exhortando, enseñando y formándonos como hijos tuyos, precioso Dios. Espíritu Santo, dirige este tiempo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como siempre, una bendición compartir la palabra y hoy quiero tocar el tema de cómo renovar nuestra mente con respecto a nosotros mismos. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo renovar nuestra mente, cambiando malos pensamientos por buenos pensamientos. Cuando yo oraba y le pedí a Dios que me mostrara qué enseñar, Él puso este tema en mi corazón. El vernos como Dios nos ve. El cambiar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos y permitir vernos como Dios nos ve. Porque tenemos que transformar nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente. Vamos a ir al versículo base que estábamos viendo hace 8 días, que es Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos muestra este versículo? Que cuando nosotros renovamos nuestra mente, seremos transformados. Habrá una transformación, un cambio en nuestra vida cuando nuestra mente sea renovada, cuando nuestra mente transforme y cambie una errónea manera de pensar. Cuando renovamos nuestra mente, ya no estamos pensando como el mundo, como dice acá, no se conformen a este mundo, sino transformaos. Entonces somos transformados por medio de un cambio en nuestra forma de pensar. ¿Qué nos muestra este versículo? Renovación de la mente es igual a transformación, y transformación es igual a poder ver, comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo cambiar nuestra forma de pensar equivocada acerca de nosotros mismos. Hay 3 formas de pensar con respecto a uno mismo. La primera, creer más de lo que soy realmente. Creer más de lo que soy realmente. La segunda manera de pensar es creer menos de lo que soy realmente. Y tercera forma de pensar es creer lo que verdaderamente soy. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos está hablando, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos que no piensen, que cada uno de nosotros no piense que es superior a alguien, o que tenga una forma de pensar orgullosa. Me gusta lo que dice en la traducción al lenguaje actual. El mismo pasaje dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son.
que no nos creamos mejores de lo que realmente somos. Por eso la primera forma de pensar que es equivocada es pensar que somos más de lo que realmente somos. Dice, más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Lo que está diciendo es, veámonos como estamos vistos por Dios o como está en la palabra de Dios. Muchas personas piensan que por su posición social, que por su economía, porque tienen cosas materiales, por su físico, por sus talentos, pueden creerse mejor que otras personas. Pueden creer que pueden mirar a los demás por encima del hombro. Pueden creer que son más importantes o más valiosas que otras personas. Y eso es orgullo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone a todas las personas orgullosas, a los que se creen mucho, a los que son autosuficientes y creen que pueden vivir bien separados de Dios. Es decir, que no necesitan ni a Dios ni a otras personas. Dios se resiste y se opone a aquellos que desprecian a los de condición humilde. Aquellos que rechazan a los que son de baja condición. Pero miremos lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando hay soberbia, orgullo en nuestro corazón, cuando hay altivez en nuestro espíritu, viene como resultado la caída. Porque Dios no da su gracia a las personas orgullosas, a las personas que se creen más de lo que deberían ser. Y vemos un ejemplo claro en Daniel capítulo 4, verso 29, habla del rey, del orgullo del rey Nabucodonosor. En Daniel, Daniel capítulo 4, verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El rey Nabucodonosor se llenó de orgullo y decía, yo construí todo esto con la fuerza de mi poder. Creé y levanté este reino. Pero Dios castigó su orgullo y lo redujo aún como los animales por causa de su soberbia.
porque decía ahí que es Dios el que tiene el gobierno sobre la humanidad y Él da su poder, su autoridad a quien Él quiere. No somos nosotros los que alcanzamos las cosas. No somos nosotros con nuestro talento los que alcanzamos las bendiciones o el éxito. Es Dios quien lo permite. Aún los talentos con los que tú alcanzaste algo fueron dados por Dios. Si Dios te dio una capacidad, un talento especial con el cual has sido bendecido, no has sido tú, ha sido el don de Dios y ha sido las puertas que Dios te ha abierto. Muchos podrán decir como el rey Nabucodonosor: yo levanté esta empresa con el sudor de mi frente, con mi trabajo, yo levanté este ministerio o cualquier cosa. Pero créeme que esas palabras están llenas de orgullo y que antes de la soberbia, del orgullo, de la altivez, le sigue la caída. Porque siempre tenemos que entender que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios. Todo lo bueno que recibimos proviene de Dios. Son dados por Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: no hay nada, esta es la versión, la traducción al lenguaje actual. No hay nada que los haga más importantes que otros. Y me gusta mucho. Dice, no hay nada que los haga más importantes que otro. Nada nos hace más importante que los demás. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Todo lo que tienen lo han recibido. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Dale la gloria a Dios por todo lo que tienes. Que delante de la gente, delante de las personas, tú siempre reconozcas que lo que tienes es dado por Dios. Que no podemos creernos mejores que los demás, porque lo que tenemos, talentos, posesiones, bendiciones, lo que sea, han sido dados por Dios. No es por nuestra propia capacidad, es porque Dios lo ha entregado en nuestras manos, lo ha entregado en tus manos. Ningún tipo de orgullo es bueno, ni hacia Dios, ni hacia los demás. Por eso dice en Romanos, el que estamos leyendo, tenemos que pensar sobre nosotros mismos con cordura, de una forma humilde. Y Dios trató conmigo también en mi orgullo, porque cuando yo salí del instituto bíblico, salí con conocimientos y gracias a Dios pude aprender muchísimo, pero cuando salí de ese instituto, salí con el orgullo elevado y creía que sabía más que los demás. No escuchaba a los demás predicadores o no escuchaba las prédicas de otras personas con humildad, sino con orgullo, mirando a ver en qué la embarraban, qué decían mal, para después juzgar, para después criticar. No recibía el mensaje de Dios por estar viendo al hombre, o porque me creía mejor predicador, o porque creía que sabía más, y menos recibía un mensaje de personas que eran iguales en el ministerio, o personas que no tenían alguna formación académica. No recibía con humildad la palabra de Dios. Siempre miraba y escuchaba a ver qué podía criticarles, qué dicen mal, qué error doctrinal podían tener. Y Dios trató conmigo por ese orgullo y me mostró lo que había en mi corazón y me dijo: Sergio, tienes orgullo, ten cuidado porque hay orgullo en tu corazón y te crees mejor que los demás. Y Romanos capítulo 12, versículo 16 retumbó fuerte en mí, en mi corazón, en mi espíritu. Romanos 12, 16 dice: no se crean los únicos que saben. Y yo me creía así, yo pensaba que me las sabía todas, pero me di cuenta que no, ni que soy mejor que nadie, y que tengo que escuchar
con humildad, sea quien sea la persona que predica la palabra. Eso lo transformó Dios en mi corazón. Ahora recibo toda la palabra porque sé que Dios usa a cualquier persona. Dios usa al que sea. No se trata de los conocimientos, no se trata de los títulos, se trata de personas que quieren servirle. Y cualquier persona que se coloca delante de un púlpito para enseñar tiene el respaldo de Dios. Dios lo puso ahí y por lo tanto hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Por eso tenemos que mirar a los demás. Como dice la palabra en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo ni vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso nos ayuda a bajar el orgullo. Mira a los demás como si fueran superiores a ti. Mira a los demás como si tuvieran más autoridad que tú. Eso nos ayuda a mantenernos humildes. Ver a los demás como si fueran superiores a nosotros. No miremos a los demás hacia abajo, sino que miremos a los demás de abajo hacia arriba. Esa es una actitud humilde que Dios busca en nosotros, que Dios busca en sus hijos. Entonces no nos creamos mejores que los demás o por lo que tenemos o por lo que somos. Y reconozcamos que todo proviene de Dios. Entonces, este versículo de Filipenses 2:3 nos lleva al siguiente punto, o a la segunda manera equivocada de pensar acerca de nosotros mismos. Y es pensar menos de lo que realmente somos. La segunda manera de pensar equivocada es pensar menos de lo que realmente soy. Leamos de nuevo Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí dice que tenemos que mirar a los demás como si fueran superiores, como lo he explicado ahora. Pero miren lo que dice. Hay una palabra que hace la diferencia y es como si fueran. ¿Cómo? No quiere decir que los demás son superiores a nosotros, sino que tenemos que verlos como si fueran superiores. Entonces, no es que los demás ni sean menos ni sean más. Este tipo de personas que piensan que son menos que lo que realmente son, tienen un concepto al contrario de lo que dice Romanos 12:3. Tienen un concepto más bajo que lo que deberían tener de sí mismos. Tienen en su mente fortalezas que les dicen que no son capaces, que no pueden, que son un fracaso. Piensan de sí mismos como fracasados, que nadie los va a querer. Tienen en su mente esos pensamientos de inseguridad, de rechazo, de baja autoestima, tal vez por heridas del pasado o por fracasos que tuvieron en el pasado, y los hace pensar menos, los hace creer que son menos que los demás y piensan menos de sí mismos de lo que realmente son. Se sienten inseguros o por su físico o por su condición social, económica o por su personalidad. Hay inseguridades, hay heridas, hay malos pensamientos en su corazón y en su mente que tienen que ser transformados, que tienen que ser cambiados. Yo tenía una forma equivocada de pensar acerca de mí mismo también, tenía mis inseguridades. Cuando el Señor me llamó a servirle, pues era muy joven. De hecho, era casi que un niño cuando el Señor me llamó y me sentí inseguro. Y sentí que no era capaz de predicar la palabra, no era capaz de enseñar
la palabra, porque no tenía en esa época ni el conocimiento y también sentía que no tenía ni la edad para predicar. Yo creía que si predicaba los demás no me iban a tomar en serio, yo creía que si predicaba los demás no me iban a escuchar y tenía ese temor en mi corazón. Era un joven tímido, inseguro, por fortalezas que habían en mi mente. Y así pasa con muchas personas. Tal vez te puede pasar a ti. Algunas personas piensan que no son capaces de servirle a Dios. Otras personas piensan que no son capaces de dejar cierto tipo de pecado. Piensan, no, yo he caído una y otra vez en este pecado, no seré capaz de dejarlo. No seré capaz de vivir en santidad. No seré capaz de hacer la voluntad de Dios. Otros piensan que nunca van a ser sanos. Tienen esa fortaleza en su mente. Dicen, llevo tantos años con esta enfermedad que creo que nunca seré sano. Y eso es una fortaleza que está en su mente y que no han derribado y que han creído por mucho tiempo. Otros creen que no van a lograr el éxito. Otros creen que van a ser siempre pobres. Otras personas creen que nunca van a poder cambiar su mal temperamento. Otros creen que no van a ser usados por Dios. Otras personas piensan que no van a ser felices, que no van a encontrar a la persona ideal para su vida. Otros piensan que nunca van a encontrar la paz en su corazón. Cuando tenemos fortalezas como esas, cuando tenemos pensamientos como esos, no podremos comprender la voluntad de Dios. Tenemos primero que destruir esas fortalezas en nuestra mente. Son fortalezas, son pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque en Romanos 12 lo leímos. Dice que tenemos que cambiar nuestra mente, renovarla para poder comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Cuando creemos de esa forma, cuando pensamos de esa forma, cuando creemos más en nuestras imposibilidades, que esas imposibilidades son más grandes que Dios, entonces estamos siendo incrédulos, estamos dudando del poder de Dios, estamos dudando de las promesas de Dios. Y eso al Señor no le agrada. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y voy a leerlo completo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que cree en Dios, crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, que Él premia a los que le buscan. Es necesario creer que Él premia, ayuda, bendice a los que le buscamos. Es necesario creer eso. Así que no puedes agradarle a Dios, no podemos agradarle a Dios si hay incredulidad en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 1, dice, pero pidan con fe. Capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día creemos y otro día no. Esas son las personas de doble ánimo. Esas son las personas que dudan. La duda es que tengo dos pensamientos en mi mente. Tengo dos, tal vez creo esto, pero también por mis circunstancias creo lo otro. Creo sí en Dios, pero es que mi problema es tan difícil. Todos creemos que nuestro problema, todos creemos que lo que vivimos es lo más difícil, que nadie vive algo tan difícil como nosotros. Pero déjame decirte que todos tenemos nuestras dificultades y que todos tenemos problemas muy difíciles que afrontar. Pero tenemos que creer en Dios y tener fe en sus promesas. Creer que nuestro Dios es más grande que nuestras debilidades. Creer que nuestro Dios es más grande que nuestras pruebas, que nuestros problemas, que nuestros gigantes, que nuestras fortalezas mentales. Tenemos que quitar de nuestra mente esa manera equivocada de pensar, esos pensamientos que no van conforme a la palabra de Dios. No somos fracasados, no somos, no estamos solos, no somos débiles, no somos esclavos del pecado, no somos personas que vivimos en la enfermedad, sino que somos sanos por las llagas de Cristo. Tenemos su ayuda, tenemos su bendición. Muchos se conforman con esa forma equivocada de pensar y por eso no pueden avanzar. Son personas que tú ves muchos años en el mismo lugar, sin avanzar, con la misma actitud, con la misma forma de pensar. Hasta que cambiemos nuestra forma de pensar, podremos avanzar. Nuestra forma de pensar equivocada nos estanca y no permite que lleguemos a ver la voluntad buena que Dios tiene para nosotros, a ver todo lo que Dios tiene. Por eso leímos en Santiago que Dios no le entrega. No piensen que nadie va a recibir cosa alguna del Señor si es así, de doble ánimo. No vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si pensamos más en nuestras imposibilidades. Romanos capítulo 12:2 dice, no se conforme, estoy parafraseando este versículo, Romanos 12:2, como yo lo vi, dice, no se conformen con su forma de pensar no renovada, transformen y cambien su vida renovando su mente para que puedan ver la voluntad de Dios. No nos conformemos con esa forma de pensar, no te conformes con esa forma de pensar acerca de ti mismo, esa forma negativa de verte a ti mismo, de ver tu vida y de ver las situaciones que pasan en tu vida. Moisés pensaba que por ser tartamudo no podía hacer la voluntad de Dios. Él pensaba que era tartamudo y por eso Dios no lo podía usar. Abraham pensaba que era muy viejo para tener un hijo cuando Dios le dijo que iba a tener uno. La excusa de Gedeón es que era el menor de su casa, de su familia, y que además era pobre. La excusa de Jeremías y de Timoteo era que creían que eran muy jóvenes para servirle a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Esos pensamientos equivocados no nos dejan recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios quitó todas las excusas que Moisés, Abraham, Gedeón, Timoteo, Jeremías tenían. Tus imposibilidades son una posibilidad para Dios glorificarse. Tus imposibilidades es una posibilidad para Dios, una oportunidad para Dios para mostrarse y mostrar su poder. Entonces, tú no podrás cumplir el propósito de Dios hasta que renueves
tu forma de pensar, hasta que cambies tu forma de pensar acerca de ti mismo. Y esto nos lleva a la tercera forma de pensar, y es creer y verme como verdaderamente soy. Verme como verdaderamente soy. Una mente renovada, una persona renovada, es aquella que puede verse a sí mismo como Dios lo ve. Es aquella que cree que lo que dice la palabra acerca de sí mismo es verdad. Yo creo lo que la palabra dice, que yo soy realmente. Tal vez te ves como fracasado, como una persona enferma, como una persona pobre, como una persona llena de miedos, de temores, como una persona perezosa, como un pecador. Pero Dios no te ve así. Dios no te ve así. Dios nos ve de una forma diferente. Dios nos ve con todo un potencial que Él nos ha dado. Dios por eso cambió a muchas personas, y no solo cambió sus vidas, sino cambió sus nombres, porque Él llama a la gente como Él los ve, no como nosotros nos vemos. A Abraham le cambió el nombre. Su nombre era Abraham y lo cambió a Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque él veía a Abraham como padre de muchas gentes, de muchas personas. Y Abraham ni siquiera creía que podía tener un solo hijo, pero Dios lo veía de forma diferente. A Sarai la cambió el nombre por Sara, porque Sara significa llena de gozo. Y Dios veía a Sara como una persona llena de gozo porque ella estaba triste, era una persona que andaba deprimida porque no podía tener un hijo, pero Dios le cambió su nombre de Sarai a Sara, que era gozosa, llena de gozo. Jacob le cambió el nombre, que era usurpador, engañador, lo cambió a Israel. Israel, que quiere decir luchador, el que pelea con Dios, el que lucha con Dios, y lo vio como un guerrero, lo vio como una persona luchadora. Por eso le cambió el nombre de Jacob a Israel. Simón fue cambiado su nombre por el de Pedro, porque Pedro significa roca. Lo vio como una persona fuerte. Aunque Simón se veía a sí mismo como una persona débil, Dios la veía como una persona fuerte. No es como nosotros nos vemos. La forma equivocada en que nosotros nos vemos nos impide alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Veámonos como Dios nos ve. Veámonos como realmente Dios nos llama. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos una creación de Dios. Tú eres una creación de Dios. Tú eres hechura de Dios. Creado para buenas obras. Y eres una persona, cuando recibiste a Cristo, Dios te hizo una nueva creación, una nueva persona. Tenemos una nueva identidad y también recibimos una posición, un lugar. Jesús en Juan, en el Evangelio de Juan, se revela a sí mismo como Dios al decir: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: yo soy la puerta. Él dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Él decía quién era. Jesús decía quién era. Él decía: yo soy. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar su forma de ser, su forma de hablar. Y por eso también nosotros tenemos que decir: yo soy.
Nosotros también tenemos nuestros yo soy. Tenemos varios yo soy que están en la Biblia, que están en la palabra. Cosas que dice Dios acerca de nosotros, de lo que realmente somos nosotros. De lo que realmente tú eres en Cristo. Él dice que somos el primer yo soy. Soy hijo de Dios. Soy amigo de Dios. También dice, yo soy santo. La palabra dice que somos santos, que somos justos. Entonces tú tienes que decir, yo soy santo. Yo soy justo. Soy perdonado. Soy libre de condenación. Soy más que un vencedor. Soy ungido. Soy ciudadano del cielo. Soy luz y sal. Soy colaborador de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy amado por Dios. Soy bendecido. Soy sano por las llagas de Cristo. También la Biblia nos dice lo que tenemos y lo que podemos hacer. Dice que tengo el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Tengo la mente de Cristo. Tengo vida eterna. Tengo el poder de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto tienes que decirlo, si es posible, todos los días. Eso va a ayudar a quitar de tu mente esos pensamientos, esas fortalezas. La palabra de Dios es quien destruye esas fortalezas que hay en tu mente, que te impiden verte como Dios te ve. Todo esto que estamos leyendo no es algo que llegarás o que puedes llegar a ser, sino que es algo que ya eres. Ya eres esto, ya eres hijo de Dios, perdonado, amado, ya eres ungido, ya eres santo, ya eres todo eso. Si tú recibiste a Cristo, ya eres todo eso. Y puedes decir con confianza, soy. No coloqué los versículos de cada uno de estos por cuestión de tiempo, pero todos estos yo soy están en la palabra de Dios. No me los inventé yo. No son frases positivas que me inventé. Son frases, son palabras que están en la Biblia. Son palabra de Dios. Es lo que Dios dice que tú realmente eres. Es lo que Dios dice que tú realmente tienes. Tienes todo el potencial para vivir una vida en victoria. No te hace falta nada. Eres amado, tienes todo lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Muchas veces tenemos que volver a lo básico, porque se nos olvida realmente quiénes somos. Cuando tú crees esto, cuando tú crees estas verdades en tu vida, tú empiezas a pensar de forma diferente, empiezas a sentir empiezas a sentir de forma diferente, empiezas a sentir que todo lo puedes. Como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es una cuestión de visualización o de actitud positiva. No se trata de eso, porque visualizar es ver algo que todavía no soy o algo que todavía no tengo. Eso es visualizar, pero no. Aquí no estoy hablando de ver algo que no tienes, sino que estoy hablando de lo que la palabra dice que ya somos, algo que la palabra dice que ya tienes, que ya eres. Muchas veces en mis oraciones oro de esa forma. Oro muchísimas veces así. Yo creo que por lo menos 3 o 4 veces en la semana de mi oración repito estas verdades sobre mi vida. Repito esto sobre mí y hace que todas esas mentiras del enemigo salgan de mi mente. Cuando hace 8 días enseñaba, decía que para cambiar un malo pensamiento, una de las formas, una estrategia para quitar un mal pensamiento es cambiarlo por uno bueno. Entonces, no pienses, cuando lleguen pensamientos de fracaso, diga yo soy bendecido por Dios. El bien y la misericordia me alcanzarán, dice la palabra de Dios. Cuando pienses que eres de pronto
una persona enferma, di, yo ya fui sano por las llagas de Cristo. Empieza a confesar lo que ya tienes y la que ya eres en Cristo. Eso me ha ayudado a crecer tremendamente en mi vida espiritual. Y no digo mentiras, es cierto. Yo repito estas verdades, confieso estas verdades sobre mi vida por lo menos 3 o 4 veces en la semana, en mi tiempo de oración. No solamente lo pienso, lo digo, yo soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado. Y cuando empiezo a orar de esa forma, empieza, no sé, en mi tiempo de oración empieza a haber un mover de la presencia de Dios muy poderoso. Entonces, te recomiendo que lo practiques, que lo hagas en tu tiempo de oración. Empieza a decir lo que realmente eres en Cristo. Entonces, una mente renovada es la mente que cree lo que está escrito acá. Una mente renovada ya la tenemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Quita de tu mente los malos pensamientos, quita de ti todos esos pensamientos que te angustian, que te llenan de ansiedad, que te deprimen, todos esos pensamientos que te destruyen, y empieza a poner en tu mente la palabra de Dios, lo que realmente Dios dice que tú eres. Solo cuando renovamos nuestra mente podremos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para terminar, leamos una vez más Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, no se conformen a las mentiras de este mundo, no se molden a este mundo, dice en otras versiones. En otra versión dice, no piensen ni actúen como la gente del mundo, sino transformados, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué renovamos nuestra mente? Para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Cuando tú crees estas verdades en tu vida, vas a quitar ese velo, esas mentiras, y vas a poder ver toda la voluntad de Dios que es buena para ti. Entonces, no pensemos más de nosotros mismos como deberíamos pensar. No pensemos menos de nosotros mismos como deberíamos pensar, sino pensemos y veámonos como realmente dice la palabra que somos. Oremos para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos renueva, cambia nuestra forma de pensar y nos transforma. Yo te pido, Señor, que tú destruyas toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento tuyo en nuestras mentes. Y hoy entregamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entrégale ahora ahí al Señor todo pensamiento que es contrario a su palabra. Entrégaselo a Cristo para que obedezca a Cristo. Hoy, Señor, creemos que somos tus hijos, que somos perdonados, que somos amados, que somos importantes para ti. Creemos, Señor, que tienes un propósito y planes de bendición para nuestras vidas. Creemos que podemos dejar cualquier hábito pecaminoso, cualquier pecado que haya en nuestra vida. Lo podemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque lo dice tu palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores. Somos ungidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estamos en lugares celestiales, en lugares altos contigo, como lo dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en otra oportunidad.